Nunca he creído que un cuento sea una novela incompleta. Es más, en muchos autores su obra cuentística es superior que la novelística, y de forma bastante notoria. Defiendo siempre al cuento literario con sus discrepancias de extensión, con sus extravagantes knockouts, como diría Cortázar, y con su tendencia a contener lo esencial y no tanto los excesos de la palabra. Es por eso que, redoble de tambores, hoy les presentaré 3 cuentos de la literatura contemporánea, porque con todo lo que se publica hoy en día, bastante, quizás demasiado, siempre habrá ejemplos literarios que destacar, pequeñas joyas o simplemente textos que levantan un interés, que se te graban en la cabeza, y para mí, con eso, doy mi lectura por pagada. Y están tan caros los libros en este país. Una coincidencia importante es que los 3 cuentos que presentaré son latinoamericanos. Y no solo eso, sino también escritos por mujeres, lo cual podría levantar una ceja en más de algún conservador al percatarse de que se trata de obras literarias moralmente cuestionables. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que estamos dentro de un status quo social, que vivimos en una sociedad, diría el Joker, y en esta sociedad hay lineamientos de la moralidad que difícilmente se pueden sobrepasar. En este planteamiento siempre hay algo de subjetividad, pero me he asegurado de que la literatura que ofreceré a continuación es una que fuerza al lector a sentir el desagrado, a provocar el rechazo, la abyección por ciertas acciones y más aún por ciertos personajes, y los sometimientos que provocan o sufren. Y aquí es cuando les comento la última coincidencia. Son cuentos protagonizados por niños, o bien niños que pasan a ser adolescentes, lo cual puede agitar más las aguas, el reclamo y el deseo de censura. Por mi parte, siempre recomiendo darse el tiempo de leer entre líneas, de escudriñar lo que se pretende decir, cuestionar o aseverar a partir de un texto literario. Y en especial no asumir que toda forma de arte debe dar placer o enseñar algo, y que después de eso se acaban las opciones. Eso habla más de la angosta mirada de quien aprecia la obra que de la obra en sí misma. Y sin más que agregar, comencemos con los cuentos en su orden de publicación. Para las generaciones actuales, el 2011 parece el medioevo. Para mí, parece anteayer. Pero convengamos en algo. 14 años no es tan poco. Y seguramente con la arremetida del cine de terror en los últimos años, con esa generación de la década pasada que parecía interesada en descubrir la Deep Web, con la afición de las masas al True Crime o a las biografías de asesinos en serie, seguramente con la popularidad creciente y quizás peligrosa de las obras y contenidos de lo prohibido y lo perturbador, este cuento que presento podría ser tomado con pinzas prejuiciosas, pero denle una oportunidad. De hecho, apenas lo leí este año, por lo cual mi elección ni siquiera se construye sobre un cariño nostálgico. La escritora, socióloga y académica chilena Andrea Jeptanovich, probablemente más conocida por su novela Escenario de Guerra del año 2000, nos trae este cuento que abre la grandiosa compilación de relatos llamada, y me gusta tanto este título, No aceptes caramelos de extraños. Creo que si la autora buscaba impactar al lector en las primeras páginas del libro, definitivamente lo consiguió. Conmigo. El cuento Árbol genealógico parte con una frase que causa de inmediato escalofríos. Cito: no sé en qué momento me comenzaron a interesar las naves de los niños. Fin de cita. Fuerte, incómodo. Faltan las palabras para describir lo que deja tal afirmación. De ahí en adelante la situación se tensa todavía más. El narrador protagonista es un padre que vive con su hija adolescente, Teresa. De su mujer solo se sabe que los abandonó años atrás, y que cuando esto ocurrió, su hija ocupó su posición en el hogar, primero quitando todas las fotos de su madre, luego maquillándose exageradamente y insistiendo en dormir con su padre. Sí, así como suena, es el hombre de intereses el que trata de evitar a esa hija que lo persigue como un animal en serio, y lo expresa con esas mismas palabras. El relato se cruza con una crítica política no muy específica acerca del sistema judicial chileno, o podría ser de cualquier país latinoamericano, y de cómo curas o sacerdotes, políticos y empresarios que cometen abusos contra menores de edad resultan rápidamente sobreseídos. El protagonista no está en una posición de poder similar, y lo único que le queda es subir con su hija a una cabaña en la playa, a vivir una enfermiza soledad de pareja que no solo crecerá en sus consecuencias, sino que ni siquiera le dejará una certeza sobre su propio futuro. He contado bastante del relato, aunque me he asegurado de no incluir información que vaya más allá
de lo esencial. Espero que puedan leerlo, sopesarlo y que toda la síntesis anterior no les arruine la experiencia. Después la escuché atónito. Teresa me sermoneaba citando la Biblia, afirmando que en un principio fue el incesto. La humanidad comienza en una pareja fundante que procrea, que para dar paso a la sociedad debe transgredir una prohibición. En algún momento el amor filial debe convertirse en amor de pareja. Nos saltamos 10 años hasta el 2021, cuando se publica el libro de relatos Sacrificios Humanos. Su autora, María Fernanda Ampuero, es una escritora, cronista y periodista ecuatoriana, y ha alcanzado bastante repercusión en el tiempo reciente por su propuesta a veces realista, a veces fantástica, pero que no escatima al abordar la violencia de la marginalidad entendida más allá de lo socioeconómico, de quien está fuera de cierto segmento social aceptable, fuera de lo masculino, fuera de la belleza, fuera de la patria, fuera del comportamiento adecuado, etc. Esta escritora también ha sido marcada en el gótico latinoamericano o neogótico, porque hay en su propuesta una reestructuración de los ambientes aciagos, tenebrosos, del reconocido gótico europeo y norteamericano, trasladados, reconvertidos y repensados con entornos, problemáticas y angustias que provienen y se resienten en Latinoamérica, de la situación actual de las mujeres, de las religiones abominables y de las experiencias migrantes. El cuento que he seleccionado, Sanguijuelas, no es que me parezca el mejor de todo el libro al que pertenece, pero sí me parece bastante representativo del conjunto al explorar la infinita temática de la maldad. Estamos ante otro relato en el que el centro está en la infancia. Sin embargo, esta vez el narrador será un niño, tan protagonista como otro niño al que se describe con extrañeza, repulsión y profundo rechazo. Julito es este pequeño al que su madre trata como si fuera un dios, al que le compra lo mejor, lo sobreprotege, y ambos son motivos de las malas lenguas de otras madres. Para el narrador, Julito es prácticamente un monstruo, al que le gusta meterse en una piscina en la que tiene sanguijuelas de mascota. Y justamente será capaz de ponerse como una bestia cuando el narrador mate con asco a una de estas sanguijuelas. Hasta aquí lo descrito es más cercano a la literatura de terror, y no pondríamos necesariamente cuestionamientos morales. Pero acá entra en juego el actuar de los niños como grupo, lo que son capaces de hacer para ignorar a Julito y atacarlo a través de los juegos. Surge la pregunta de hasta dónde puede llegar la molestia que nos produce una persona, y se plantea la unión entre la infancia y la maldad, algo que para muchos es inconcebible por esa generalización de la inocencia como categoría universal de un grupo etario. A todo lo explicado se añade la presencia materna, mayormente deleznable, con detalles precisos como el alcohol, la violencia hacia los más pequeños y el uso de los hijos para obtener ciertos beneficios. Es uno de esos cuentos donde llegas a pensar quiénes fueron realmente los malos durante todo el relato, y si puede el terror solo tratarse de una tragedia muy cruel. Los invito a leer este cuento y también Biografía, cuento que pertenece al mismo libro y tiene una escritura muy incómoda, pero sobre todo coherente con su mensaje final. Me echó encima con tanta fuerza que trastabillé y caí en la piscinita. De inmediato las sanguijuelas empezaron a despegarse de las paredes para buscar mi pie. Los demás me señalaron y se rieron de mí, como se reían de Julito. De pronto él fue yo y yo fui él. Como pude me paré y me lancé contra Julito como un animal ciego, rabioso, malo. Y para cerrar, he escogido un cuento que podría ser menos conocido que los anteriores, tanto por ser más reciente como porque Marina Clos es de una generación más joven que otras escritoras argentinas, que tienen el interés del público y los focos puestos encima desde hace un tiempo. Mariana Enríquez, Agustina Basterrica, Samantha Schweblin, perdón si lo pronuncio mal. El reconocimiento, claro está, no tiene tanto que ver con la calidad de la escritora, y para mí la narrativa de Clos es arriesgada porque en su extrañeza alcanza territorios menos confortables, menos programáticos, que otros cuentos o novelas bastante masificados del boom reciente de lo terrorífico o lo abyecto. Clos es una poeta y narradora argentina cuya propuesta literaria explora la periferia,
ya sea a través del territorio mismo, las creencias, las prácticas, la cultura, los imaginarios atávicos, ya sea de lo rural en general o bien de la zona de provincias conectada con las comunidades indígenas. Y en ello, esta autora puede llegar a proponer voces que desafían las normas del español para representar a quienes culturalmente se encuentran confrontados con su propia cultura, que es consecuentemente una confrontación con la propia lengua. Al respecto, les recomiendo su obra Tres Truenos, aunque el cuento elegido pertenece a su compilación titulada Bombero, que es posterior. Ahora vamos a lo importante, el relato en cuestión. Bien, no sería Dunca, que de ahora en adelante nombraré sencillamente como Dunca, también el nombre de la protagonista. Trata sobre una muchacha de 13 años que es emparejada con un viejo que había ayudado a su familia cuando recién llegaron a vivir al pueblo, y así estos le correspondieron el favor. Hasta ahí poco podría causar espanto, por triste que sea en comparación con los cuentos anteriores. Pero la clave del desagrado, lo que lo potencia, es lo que ocurre después. El cambio de la joven a causa de esta situación de abuso, donde el hombre mayor ni siquiera es descrito como un ser malvado, pero ya se ha sobrepasado, ha empujado a Dunca a crecer sin que ella lo deseara ni lo entendiera. Una Dunca que en el colegio quiere seguir siendo una niña, pero se avergüenza cuando ese hombre la pasa a buscar a la salida. Una Dunca para la cual las relaciones se vuelven un juego más. Una Dunca que cambia su mentalidad y su físico antes que sus compañeras, y que es vista y frecuentada por sus compañeros desde un incipiente instinto animal. La relevancia de este cuento está en que no se queda en el abuso mismo, sino en las consecuencias de cómo el abuso se enfrenta e interactúa con el mundo. Y es una evidencia de que el horror también puede encontrarse en las situaciones inconcebiblemente indignantes. En la escuela ella no era otra, era la misma, solo que feliz. No era la Dunca callada y altiva, era de nuevo la niña, llegaba y jugaba a la guerra con él. Escribía su nombre en los rincones, sentía que hacer ahora no era más que una curiosidad, un juego entre dos personas, aprendido por instinto en una hora de insaciedad. Hasta aquí con las recomendaciones de cuentos. Espero que no conocieran todos estos, y si ya los tenían en sus registros, pueden pedirme una segunda parte de este video. Sería motivante hacerlo porque ya tengo otros que podrían clasificar para formar parte de una nueva triada. También deseo que me recomienden otros cuentos que les hayan remecido la moralidad, o que crean que pueden desafiar a un lector mucho más cerrado de mollera. Lo interesante de la literatura no es solo la lectura, sino que podamos compartir, debatir, recomendar y motivarnos a seguir leyendo más. Un círculo sin fin que personalmente agradezco. Esto fue Que se lee cuando se lee. Si gustan, suscríbanse. Si no es mucho pedir, den like al video y pásense por el canal por si encuentran otro video que les interese. Aunque no les mentiré, estoy recién empezando, está bastante vacío, se hace lo que se puede. Gracias por mirar el video y hasta una próxima lectura.